Hola jóvenes, buen día. Vamos a esperar unos minutitos más para que se conecten unos cuantos más, ¿eh? Mientras voy a estar compartiéndoles mi pantalla. Bueno, iniciaremos entonces, ¿sí? Hoy vamos a ver un nuevo tema que se conoce como espacios vectoriales. Y bueno, en relación con matrices, pues de momento no vamos a ver ninguna relación con matrices porque aquí se va a trabajar más con vectores. Además que, claro que en algún momento a las matrices les vamos a considerar como vectores, ¿ok? Entonces pondremos la definición de espacios vectoriales. Vamos a poner definición. La definición nos dice, teniendo un conjunto de valores denominado B mayúscula y que además el conjunto, así lo pondremos, no es vacío. Entonces, existen las operaciones de suma y producto por un escalar. Esta es la definición de espacios vectoriales. Y pondremos acá, donde por adición de vectores, sabemos que se pueden sumar vectores, ¿no? Se tiene una regla para asociar elemento con elemento. Por ejemplo, sea el vector U, le pondremos U con negrilla. U y B.
Entonces seguramente la suma va a ser U más B. Así de sencillo. Bien, entonces así como se puede sumar, también se puede hacer el producto por un escalar. Por ejemplo, sea acá el escalar, entonces el producto va a ser K por U, ¿verdad? A todas estas operaciones se dice que representa a un espacio vectorial B. Y además, el espacio vectorial tiene o contempla los siguientes axiomas. Y esto lo vamos a separar en dos partes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner acá los axiomas de suma y en el lado derecho voy a colocar los axiomas de producto. Hay más espacio acá. Producto por un escalar. Entonces aquí vamos a colocar, bueno, haremos mejor de esta forma. Vamos a generar una tablita. En un momento. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos así. Colocaremos de esta manera. Axiomas de suma y axiomas de producto por un escalar. Así está mejor, ¿verdad? Entonces, como primer axioma tenemos a la suma de vectores. Pero antes le vamos a poner aquí sea U y B hasta W, U, B y W. Para no confundir, le voy a quitar la negrilla, ¿sí? Así. Vectores que pertenecen al espacio vectorial. Sigue con negrilla, ahorita le voy a quitar esa negrilla. Ahora sí. Y sea acá, coma H, porque vamos a tener varias constantes. Los escalares. Con esa
aclaración, comencemos a anotar los axiomas. Entonces, tenemos las siguientes acciones. Por ejemplo, U más B, que pertenece al espacio vectorial. Lo vamos a anotar como fórmula. Así. U más B. Este es el primer axioma y la más importante. Que pertenece al espacio vectorial B mayúscula. La principal. Luego, tenemos también que la suma de vectores es conmutativa. U más B es lo mismo que B más U. Aquí podemos anotar la suma es conmutativa. El tercero, podemos tener tres sumas, por ejemplo, U más B doble, U más B doble. Dentro de la suma de vectores, de un momentito. Entonces vemos que en la suma también es asociativa. Entonces aquí voy a colocar paréntesis de esta manera. Es asociativa. Tercero, vamos a decir que existe un neutro para la adición. Entonces colocaremos esta forma. Vamos a sumar un vector con el vector 0. O puede ser el mismo 0 sumado al vector. Aquí se nota existencia del vector neutro para la suma. Para que no se vea así, lo voy a poner un enter. Ahí está. Y por último, la existencia de un vector opuesto. A ver, más, entre paréntesis le pondremos menos 1. O puede ser, entre paréntesis, menos U, todo en vectores. Más B, más U, es el mismo vector. Igual a 0. Entonces aquí decimos la existencia del vector opuesto. Existencia del vector opuesto. Ok. Entonces hasta acá hemos observado ya los 5 axiomas. Suma de vectores que representa otro vector y ese vector pertenece al espacio vectorial donde la suma de vectores es conmutativa, es decir, se pueden cambiar de posición y sumarlas de todas formas. La suma de vectores es asociativa, aquí al revés, desde B hasta B, así. Podemos asociar distintos vectores y la operación no va a cambiar. Luego tenemos la existencia del vector neutro, que en este caso es el vector 0. Y por último, la existencia del vector opuesto, que en este caso va a ser el vector menos U, ¿no es cierto? Ahora en el lado derecho vamos a colocar los otros 5 axiomas que faltan. Y comenzamos con el producto de un escalar por el vector U. El resultado también pertenece al espacio vectorial B. Luego tenemos el vector, lo pondremos aquí, el producto de un escalar
a la suma de vectores U más B. Esta se puede repartir como K por U más K por B. Entonces el producto es distributivo. Así. Para el siguiente, podemos tener suma de escalares, es decir, K más H, y multiplicarla a un vector. Entonces el resultado va a ser K por U más H por U. Entonces aquí también es distributiva, pero la suma de escalares. Entonces tenemos así, la suma de escalares es distributiva. Le pondremos un espacio ahí. Ahora sí. ¿Qué más? Podemos tener el producto de dos escalares, K por H, por ejemplo, y esta entre paréntesis, multiplicada a un vector U. Esta va a ser igual a K multiplicada por H por U. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo que el producto de los escalares es también asociativo. El producto de escalares es asociativo. Asociativo. Así. ¿Está bien? Y el último, que también existe un neutro para el producto de un escalar. Por ejemplo, el 1 multiplicada por el vector U sigue siendo el mismo vector U. Entonces aquí la existencia del neutro que en este caso es el 1 para producto por un escalar. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos todos los axiomas que representan a un espacio vectorial. Un poquito lo vamos a estirar acá. Así. ¿Ok? Esta parte es bien importante porque si en algún momento nos dice el ejercicio verificar o comprobar que los siguientes vectores sean o pertenezcan a los espacios vectoriales, hay que hacer cumplir estos 10 acciones. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a notar lo siguiente. Para todo espacio vectorial, se debe tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Por ejemplo, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que los vectores o los elementos del espacio vectorial B mayúscula, en este caso son los vectores U, B, W, etcétera, ¿no? Así. Y bueno, a los escalares pondremos punto fuerte. A los escalares también los vamos a relacionar con el espacio vectorial. Entonces decimos a los escalares de B se los designa con las letras K, H, puede ser
T, digamos, ¿no? Pero por lo general, K y H son las letras o las consonantes que con mayor frecuencia se utilizan para mencionar que es una constante, ¿no? ¿Qué más? Donde K o H, donde K es un número que pertenece a los números reales. Entonces eso significa que puede optar valores desde menos infinito hasta infinito. Eso es muy importante también tomar en cuenta. ¿Qué más podemos mencionar? A todos los elementos del espacio vectorial, a todos se las conoce o se las dice que son vectores. Se las denomina, vamos a poner. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Vamos a graficar, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a graficar un conjunto de esta forma. Con elementos, digamos, B1, puede ser B2, B3, B4, digamos, ¿no? Así, hasta B sub n. Este conjunto de vectores, que le estamos llamando B mayúscula, mejor así, lo voy a anotar como vector, pertenece al espacio vectorial B. Entonces aquí vamos a decir donde B pertenece al espacio vectorial B mayúsculo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo tener varios conjuntos. Digamos, acá voy a tener otro conjuntito, donde vamos a tener como elementos, digamos, U sub 1 o 1, U2, U3, etcétera, hasta UN. Así que y este vector lo podemos denominar con la letra U. Entonces, este conjunto también pertenece al espacio vectorial B. Por lo tanto, puedo tener varios conjuntos. Y miren aquí, lo voy a encerrar en un recuadro, donde la parte de rojo representa el espacio vectorial B. ¿Ok? Le pondremos el nombre acá. Este es el espacio vectorial B. Y dentro del espacio vectorial, pues pueden haber varios conjuntos que van a representar pequeños vectores, ¿no es cierto? A eso se refiere con que el espacio vectorial tiene como elementos a vectores denominados U, B, W, etcétera, ¿no? Bien, con todo eso, vamos a, aparte de anotar los axiomas, esos axiomas se los puede demostrar, pero no vamos a demostrar nosotros axiomas, sino que vamos a eh, verificar esos axiomas en ciertos ejercicios, ¿no?
Pero antes, ya que estamos hablando de vectores, todas estas axiomas también se las puedes representar con matrices. Entonces veremos eso. Voy a hacer más espacio acá. Voy a poner, por ejemplo, sean las matrices de tamaño m por n. Vamos a generalizar. M por n. Con las operaciones de suma entre matrices y el producto por un escalar. Con las siguientes matrices. Entonces nosotros sabemos que las matrices las nombramos con letras mayúsculas. Entonces voy a colocar A, B y C. Y los escalares podrían ser K y H de momento, ¿no? Donde A, B y C pertenecen al espacio vectorial. Aquí pondremos que pertenece. Y los escalares son números reales. Eso es bien importante aclarar, porque no podemos aceptar números imaginarios. Entonces se tiene, otra vuelta voy a generar mi tablita de 2 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Colocamos suma de matrices. Y vamos a poner acá producto por un escalar. Acá. Los mismos axiomas que tenemos acá arriba, vamos a anotar para matrices. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar la suma de matrices A más B, mayúscula, pertenecen a un espacio vectorial. Entonces, en producto, vamos a colocar el producto de un escalar K a una matriz A, también pertenece a un espacio vectorial. Luego, dentro de la suma, nosotros ya hemos trabajado bastante con matrices. Sabemos que si yo sumo dos matrices A con B, es lo mismo sumar que la primera, o B por A, B y más A, ¿no es cierto? Así más o menos. Si se corta, por favor, se van a conectar al mismo enlace, ¿sí? Entonces, en la suma de matrices también es conmutativa. ¿Qué más? Podemos sumar tres matrices, es decir, A más B más C. Y bueno, podemos asociar las primeras dos matrices, por ejemplo, A más B, y esta puede ser igual A más, entre paréntesis, B más C. Entonces aquí también cumple la propiedad asociativa en matrices. ¿Qué más? El cuarto, por ejemplo, podemos sumar la matriz A mayúscula más una matriz 0. O podemos sumar esa matriz 0 con la matriz A. Entonces aquí también existe la matriz neutro en la adición, que en este caso es la matriz 0. Existencia del neutro aditivo se llama. Existencia, le pondremos así.
del neutro aditivo. ¿Ok? Bien. Y por último, podemos sumar, por ejemplo, la matriz A con el opuesto de esta matriz, que sería menos A. O al revés, puedo sumar primero el opuesto con la matriz original, A, de tal manera que el resultado me dé 0. Entonces, en este caso se la conoce a la matriz menos A como la existencia del opuesto de la matriz. Bien. En el lado derecho voy a colocar los mismos axiomas que hemos colocado en la parte superior, pero ya con matriz. Por ejemplo, aquí me faltaba colocar el producto de un escalar con minúscula, así, a la suma de matrices, A más B. Y esta es distributiva, dijimos, ¿no? K por A, por ejemplo, más K por B. Existe la distribución del producto de un escalar a una suma de matrices. Y lo contrario también, por ejemplo, podemos primero sumar K más H y luego multiplicar por A. O simplemente distribuirla. K por A más H por A. Esa es la distribución de la suma de escalares. ¿Qué más? Dentro del producto de escalares, es decir, K por H, multiplicado por una matriz A, también existe la propiedad asociativa en el producto de escalares. Entonces aquí puedo notar K multiplicado por, entre paréntesis coloco, H por A. Entonces esa operación se la puede realizar. Y finalmente, la existencia del neutro del producto, que en este caso va a ser la matriz identidad. Entonces aquí voy a colocar la matriz identidad multiplicada por A es lo mismo que la matriz A multiplicada por la matriz identidad. Y al final nos da como resultado la matriz original. ¿Ok? Entonces, al final decimos las matrices de tamaño o rectangulares, pondremos. Las matrices rectangulares y o cuadradas, porque funciona para todos. Con las operaciones de suma y producto por un escalar, pertenecen o forman un espacio vectorial. Entonces, a las matrices, en este caso, se las considera como elementos del espacio vectorial, ¿sí? Así como vimos acá arriba, tenemos dos conjuntos, les decía, ¿verdad? Donde el primer conjunto es el vector B y el segundo conjunto es el vector U. Cada uno de estos vectores pertenece al espacio vectorial B porque se encuentra dentro del conjunto del espacio vectorial. Lo mismo sucede para las matrices. Entonces, acá dentro incluso puedo aumentar un conjuntito más por acá, digamos, donde representaría un conjunto de matrices, ¿no es cierto? Puede ser esta la matriz A, digamos, si quieren véanlo así, donde tendría como elementos, no sé, 1, 2, 3, 4, digamos. Esto estaría en matriz. Y puedo tener otro conjunto denominado conjunto matriz B, y etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros definimos el espacio vectorial B, donde, si se habrán dado cuenta, son dos operaciones que se realizan. Suma
ya sea de vectores o matrices, y producto por un escalar, a un vector o a una matriz. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda poco tiempo. Entonces le vamos a poner acá que el espacio vectorial contempla las operaciones de suma y producto por un escalar. En resumen, ese espacio, a esa operación la vamos a anotar de esta forma. Entre paréntesis vamos a colocar primero el espacio vectorial, voy a separar por una coma, luego coloco la suma, pongo otra coma y coloco el producto. Entonces, cuando veamos este símbolo, estamos hablando de la definición del espacio vectorial, donde el espacio vectorial, miren, acepta dos tipos de productos, suma y producto, que para nosotros significa suma de vectores o suma de matrices, producto de un escalar o por un escalar, ya sea a un vector o a una matriz, ¿ok? Este es el símbolo que se maneja para espacios vectoriales. Entonces, luego vamos a seguir viendo ejemplos hasta donde nos alcance. Anotaré. Las funciones polinómicas de la forma por ejemplo, podemos tener un polinomio P que depende de la variable X, donde tenemos una constante ¿cuántas? A ver, 1, 2, 3, 4. A sub 0 multiplicada por esta por 1. Luego a sub 1 por X más a sub 2 por X al cuadrado aquí vamos a colocar por X al cuadrado más, digamos, a sub 3 por X al cubo y así, ¿no? Hasta a sub n. Más. Donde las constantes a sub 0, a 1, a 2, etcétera, pertenecen a los números reales. Y, a ver, colocaremos así.